Muy bien, muchachos, ahora vamos a ver la segunda unidad. La segunda unidad se llama transformada de Laplace. Aquí escribí todo para ahorrar tiempo. En la definición 7.11, que les voy a poner ahí para que la estudien, se dice lo siguiente: sea f una función definida para cualquier t desde 0 hasta infinito, mayor o igual que 0. Entonces se dice que la integral impropia, es decir, integral de 0 a infinito e a la menos st f de t diferencial de t, es decir, toda esta expresión es la transformada de Laplace de f y se simboliza por la transformada de ft, es decir, el resultado de esta integral nos va a dar una función en la variable s. Esto es una s. Es decir, la transformada de ft es lo mismo que decir esta integral impropia de 0 a infinito de e a la menos st función de t diferencial de t. Así es como se lee. En este curso solo veremos integrales convergentes, porque en la definición que viene en el libro dice siempre y cuando esta integral converja, es decir, sea convergente. Aquí hay dos definiciones que son muy importantes. Primero, una integral impropia es aquella en que uno o sus dos límites no están acotados, tienden a cero. Es decir, aquí sí tiene un límite cero, pero del otro lado, al decir infinito, quiere decir que no está acotado, se va al infinito. Y número dos, muy importante también, se llama transformada porque transforma o cambia una función t en una función s, es decir, al sustituir esta s, como lo veremos en los ejemplos que siguen, vamos a encontrar que el resultado sale en función de s, que es una variable auxiliar. Empezamos. Vamos a ver el ejemplo 1. Vamos a evaluar la transformada de un número 1. Si seguimos la función que acabamos de ver, sabemos que la función va a ser 1, o sea, ft va a ser igual a 1 en nuestra fórmula, que acabamos de escribir, que es una integral impropia de 0 a infinito e a la menos st por el número, que en este caso es 1, puede haber sido 3, 7, lo que fuera, y diferencial de t. Si recuerdan de los cursos de integrales, esta integral está incompleta, la variable es s, como decíamos anteriormente. Entonces, para completar esa integral necesitamos poner fuera 1 sobre s, porque dentro de la integral vamos a escribir el valor de 1. Claro, el valor de 1 multiplicado por menos s. ¿Por qué por menos s? Porque para poder integrar una e a un exponente tenemos que tener su derivada. La derivada de menos st es menos s. Entonces, como agregué un menos s, fuera tengo que poner menos 1 sobre s. Integro normalmente. Todos recordamos que la integral de e a una variable se repite. Y como es una integral definida, se pone primero el 0, luego el infinito, pero se sustituye primero el superior. Y aquí vamos a ver un principio de álgebra, que espero que lo recuerden. El infinito sustituye a la t, se convierte en menos infinito, y hay un principio de álgebra que dice que cuando tenemos un infinito negativo como exponente, automáticamente cero. Luego de integrales, sabemos que el signo, cuando sustituimos el límite inferior, se cambia. Es decir, si era menos, cambia más. Y ahora el resultado sería este menos, con menos de aquí, cambia más. 1 sobre s, e a la menos s por 0. Hay otro principio de álgebra que nos dice que e a la 0 automáticamente da 1. Y por lo tanto, la transformada de 1 va a ser igual a 1 sobre s.
Si lo repasan, van a ver que es muy sencillo, lo voy a decir en un minuto. Sustituí la función, completé la integral, faltaba aquí el menos s, puse menos 1 sobre s, integré, la integral se repite a la menos st y se van a sustituir los límites. El menos 1 sobre s es constante, sustituyo primero la t por infinito, se convierte en 0. Sustituyo, lo cambia el signo de menos, cambia más, y sustituyo el 0 aquí, se convierte s por 0 en 1. E a la 0 da 1, y por lo tanto la integral de 1 es 1 sobre s. Vamos a ver el ejemplo 2, que trae su libro. Evalúe la transformada de t. Hace rato era una constante, ahora ya no es una constante, es una variable. ¿Qué quiere decir que sea la variable t? Que ahora vamos a tener, según nuestra fórmula, e a la menos st por lo que diga aquí, que es t. Esto lo hace necesario usar integral por partes. ¿Por qué? Porque tenemos dos veces la variable. Y vamos a acordarnos de la famosa fórmula de la vaca, que en realidad es u por la derivada de v, que es una variable por otra, menos la segunda variable, la v, por la derivada de u. Esto quiere decir que necesitamos hacer nuestro famoso cuadrito, en que la u la tenemos que derivar y la derivada de v la tenemos que integrar. De este lado derivamos, de este lado integramos. Parece una X, pero es una flecha. Entonces, la derivada de t, pues es de t, no tiene chiste. Y la derivada de e a la menos st de t, la acabamos de ver, es el ejemplo anterior, es menos 1 sobre s, e a la menos st. No tiene caso repetirlo, porque esta es una integral muy conocida. Muy bien. Multiplicamos la t por esto, nos va a quedar t por menos 1 sobre s, e a la menos st, con sus límites de 0 a infinito. Y la segunda parte, como ustedes saben, se cambia el signo, menos por menos, de 1s, integral de lo que sale aquí, e a la menos st, por dt. Casualmente esto ya lo tenemos, es el ejemplo 1, aquí está. Pero vámonos en orden. ¿Qué pasa con el primero? Cuando sustituyo la t, que es infinito, y aquí pongo el infinito, sabemos que eso se hace 0. Repasen el ejemplo anterior y van a ver que esto se hace 0. Luego el menos se cambia más, pero como la t se sustituye por 0, independientemente de lo que siga, que es 1, se hace 0. Entonces 0 y 0 se eliminan. Y nos queda nada más la segunda parte. Menos por menos nos da más 1 sobre s por esta integral que ya conocemos. De 0 a infinito e a la menos st es el ejemplo anterior. Nos da 1 sobre s. Y por lo tanto, al multiplicar este par de fracciones, 1 por 1 nos da 1, s por s nos da s cuadrado. Esto, como veremos más adelante, es una fórmula. La integral de t, sin necesidad de hacer todo este desarrollo, nos va a dar 1 sobre s cuadrada. Ahora vamos a ver el ejemplo 3, finalmente. El libro nos dice, evalúe e a la menos 3t. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Usamos la misma fórmula, nada más que ahora va a ser e a la menos st por la función. Recuerden, siempre es e a la menos st por lo que diga aquí. Aquí usamos una técnica de álgebra muy sencilla, que sacamos, los dos son negativos, sacamos el menos t y dejamos la s y el 3 como positivos. Muy bien. Quiere decir que para integrar esto, al igual que en la primera, recordarán que era menos st y se ponía el menos 1 sobre s, pues ahora es menos 1 sobre s más 3. Se integra igual y esto fue lo que agregué para poder hacer la integral. Esto se repite, esto al integrarse queda menos t por s más 3 de 0 a infinito. Y simplemente, ¿qué sucedía al sustituir un infinito aquí? E a la menos infinito automáticamente da 0, desaparece toda la primera parte. La regla de las integrales definidas nos dicen, cuando sustituimos el segundo límite, el límite inferior, el menos se convierte en más, 1 sobre s más 3 se repite, pero ahora se sustituye la t por 0, y al quedar e a la 0, ya lo hemos visto, nos da 1. Quiere decir que el resultado es 1 sobre s más 3. Más adelante vamos a ver las fórmulas
Esta es la famosa fórmula 11. Si ustedes se fijan, simplemente el exponente que era negativo se convierte en S más 3, se convierte en positivo. Eso es todo por hoy. Luego vemos las fórmulas.